Filosofía del Derecho, actividad número 5, la ley y la justicia. Soy Ángela Rojas, estudiante de primer semestre de Derecho y respondo a la pregunta, ¿cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de la Economía tiene sobre la democracia? Para la Escuela Austriaca, la economía no defiende la democracia como un fin en sí mismo o como el mejor sistema político, sino que lo juzga en términos de eficiencia económica respecto a la propiedad privada y a la restricción del poder estatal. El argumento principal no es una crítica absoluta a la democracia, sino una advertencia de sus errores cuando se usa para extender el poder estatal sobre la economía. 1. La democracia como forma de intervención. Para los austriacos, en particular para Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, la democracia es simplemente un mecanismo político para seleccionar gobernantes, no una garantía de un buen gobierno o de libertad. El problema surge cuando este mecanismo se llega a utilizar para justificar la intervención económica. La mayoría contra el individuo. Mises decía que la democracia, al estar gobernada por la mayoría, siempre tiende a tiranizar a las minorías. Y lo peor es que habilita a la mayoría a decidir medidas económicas. Por ejemplo, la redistribución, la regulación, la inflación, que violan los derechos de la propiedad de los individuos. El voto no otorga sabiduría económica ni moralidad, solo otorga poder, decía él. La tiranía de la mayoría. Cuestionan que la democracia se transforma en una competencia por adueñarse del poder estatal en beneficio de ciertos grupos de interés. Por ejemplo, carteles, sindicatos, empresarios, generando despilfarro y corrupción. Un ejemplo claro de eso podemos verlo cuando en Colombia estuvo el cartel de los pañales desechables para los niños y del papel higiénico. La tiranía de la mayoría. Cuestiona que la democracia se transforma en una competencia por adueñarse del poder estatal en beneficio de ciertos grupos. 2. El peligro del socialismo democrático. La mayor crítica va dirigida al socialismo democrático, que una sociedad pueda votar políticas socialistas. Imposibilidad del cálculo económico. Mises probó que una economía planificada es imposible, ya que no tiene precios de mercado creados por la intervención voluntaria de las personas. Para calcular si un pueblo democrático vota socialismo o intervencionismo masivo, está votando por destruir la racionalidad económica y finalmente por la miseria. El voto contra el mercado. El mercado es una especie de democracia económica superior en la que cada dólar gastado representa un voto que expresa la necesidad y la intensidad del deseo del consumidor. Pero la democracia política promete algo que por nada es a través del gasto público. La necesidad de límites constitucionales, según Hackett. Hackett, premio Nobel y alumno de Mises, se preocupó por restringir la democracia en aras de la libertad individual. Gobierno bajo la ley, rule of law. Para Hackett, la libertad no es una cuestión de quién manda, es decir, democracia, sino de qué gobierno esté sometido al imperio de la ley, abstracta, general e igual para todos. El mal de la democracia moderna es que llega a ser un instrumento para establecer leyes de privilegios a favor de ciertas categorías de ciudadanos con violación del principio de la igualdad ante la ley. La falacia o la mentira de la democracia ilimitada planteó que la Constitución debe ser un límite al poder de la mayoría. La voluntad democrática no puede alterar las reglas del juego, defensa de la propiedad de los contratos de libre asociación. Para Hackett, una democracia sin límite no es menos enemiga de la libertad que cualquier tiranía. En conclusión, la escuela austriaca considera que la democracia es aceptable solo si está estrictamente limitada por un marco legal y constitucional que proteja la propiedad privada y la libertad económica y evite que la mayoría vote para robar o planificar la economía. Si la democracia se usa para extender el Estado, es la vía a la servidumbre y a la ruina económica de cualquier país. Teoría del derecho, actividad 5, la ley y la justicia. Mi nombre es Ginés Sánchez Rojas, llevo segundo semestre de Derecho. Entonces respondo a la pregunta, ¿cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de Economía tiene sobre la monarquía? La tesis de la Escuela Austriaca de Economía, en especial la de Hans Hermann Hoppe, propone que la monarquía puede ser preferible a la democracia desde una perspectiva económica de incentivos y perseveración del capital. Sin embargo, esta visión entra en conflicto directo con los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos
que proclama la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Establece principios fundamentales que reconocen la igualdad, la libertad y la participación política de todas las personas. Entre ellos destaca. Entonces, los derechos, la Declaración de los Derechos de la universidad, que son muy importantes, entra en un conflicto con la tesis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos ponen en sus principios son los derechos fundamentales. Por ejemplo, el artículo 1, donde dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. También hace parte el otro artículo que dice artículo 21, donde nos muestra la voluntad del pueblo, que es la base de la autoridad del poder público. Entonces, entre la Declaración Universal de los Derechos, entonces es muy importante tener en cuenta que la tesis de la escuela entra en un conflicto directamente para poder llegar y obtener, lo más importante es como los derechos. Mi nombre es Álvaro Niño, estudiante de primer semestre de Derecho de la Corporación Iberoamericana. A continuación quiero presentarles la tesis de la Escuela Austriaca de Economía sobre la monarquía. Con respecto a este tema, ellos afirman que la legitimidad de un régimen no depende de su forma política, hay que aclararlo, ya sea monárquica o democrática, sino que tenga una sujeción a la ley y al respeto de los derechos individuales. Voy a presentarles entonces la tesis en 4 sencillos puntos que la sintetizan. Primero, la forma de gobierno no garantiza la libertad, la ley sí. Para la escuela austriaca, y siguiendo a Bastiat y a Sartori, lo esencial no es si gobierna un rey o una mayoría, refiriéndose a una democracia, por ejemplo, sino que el poder esté limitado por leyes justas que protejan la vida, la libertad y la propiedad, lo cual considera la escuela austríaca que es esencial. En segundo lugar, plantean que la monarquía puede ofrecer mayor estabilidad si respeta la ley. Una monarquía constitucional, por ejemplo, que esté limitada, puede mantener un orden más estable y previsible que una democracia sin frenos, porque el poder no depende de intereses cambiantes o electorales. En tercer lugar, y en síntesis, podemos seguir afirmando que la escuela austriaca considera que el peligro está en el poder sin control y no en quien lo ejerce. Para la Escuela Austriaca de Economía, tanto un monarca como una mayoría, una democracia, cualquier otra forma de gobierno, pueden volverse tiranos si usan la ley para beneficiarse a sí mismos o para perjudicar a otros. Por eso la ley debe estar por encima de todos, incluso del gobernante. Es importante este postulado, ya que nos está aclarando que puede haber peligro en cualquier forma de gobierno, incluso también en la democracia, como lo es también en una monarquía, cuando el monarca o el gobernante está por encima de la ley, dado entonces que la única forma es permitir que la ley esté por encima de los mismos gobernantes. Y en cuarto lugar, la Escuela Austriaca de Economía plantea que la monarquía es preferible solo si protege la libertad individual. Hablamos de protección de la libertad. No se defiende el poder absoluto del rey, sino un sistema donde la autoridad esté limitada y se respete la autonomía de los ciudadanos y la propiedad privada, principios que para la escuela austríaca son la base de toda sociedad libre. Mi nombre es John Sebastián Capera Solís, estoy estudiando Facultad de Derecho en la Universidad Iberoamericana y el punto que me tocó en la actividad número 5 de Filosofía es cuáles son los argumentos que la Escuela Austriaca de Economía para defender la monarquía. Primero, incentivos a largo plazo. El monarca piensa en el futuro,
busca conservar y aumentar el valor del Estado que crea su familia. En cambio, los políticos democráticos buscan beneficios rápidos y populares. Segundo, costos de la democracia. En democracia, el Estado se vuelve de propiedad pública. Nadie cuida realmente lo de él. Así que esto genera corrupción, gasto excesivo y pérdida de valor institucional. El monarca, al sentirse propietario, tiende a cuidar mejor los recursos del Estado. Tercero, continuidad institucional. La monarquía ofrece estabilidad y reglas duraderas. En democracia, los cambios de gobierno generan incertidumbre económica y política. La estabilidad favorece el ahorro, la inversión y el orden económico. Cuarto, equilibrios de poderes. El monarca puede actuar como límite frente a los abusos de los partidos políticos. Su posición natural ayuda a frenar decisiones populistas o impulsivas. Quinto, control del gasto público. El monarca tiene incentivos para mantener impuestos bajos y gastos moderados. En democracia se gasta más para ganar votos, generando deuda e inflación. Sexto, defensa de las libertades. El monarca no depende del voto popular ni del populismo. Puede proteger mejor los derechos de propiedad y libertad económica. La estabilidad institucional fortalece el progreso y el orden liberal. Bueno, mi nombre es Juan Diego Vega y yo voy a explicar la parte de la relación entre la idea de la monarquía con la propiedad privada. Bested argumentaba y advertía que el poder buscaba expropiar las tierras por medio de leyes. Y en este caso ponemos el ejemplo del artículo 95 de la Constitución Política, el numeral 9, que habla explícitamente que toca pagar impuestos, gastos e inversiones sobre una propiedad, o de lo contrario será extraída o expropiada. En el caso de John Lake, argumentaba que lo ideal es una monarquía limitada para proteger las propiedades. Eso quiere decir que por medio de una constitución se limitaba el poder de las monarquías para que no expropiaran las propiedades. Por la contraparte, Santo Tomás de Aquino quería volver a la monarquía, ya que según él garantizaba la soberanía y la seguridad del país, según en su obra La monarquía. Según Santo Tomás, él quería que volviera a la monarquía porque esto implicaba que según la monarquía podía proteger un país y una sociedad, que podría ser cierto, pero es un poder absoluto sobre la monarquía. En el siglo IX y en el siglo XV, la monarquía era dueña de las propiedades y campesinas. Esto era por medio de los feudales y de los reyes que habitaban en ese tiempo, los cuales cobraban impuestos por medios de censo efectivo y el 10% de las cosechas como diezmo. Los obligaban a pagar impuestos para gastos de guerra y arriendo de propiedad, y obligaban a pagar por medio del terror y la manipulación social. Les quitaban tierras y coaccionaban contra ellos, ya sea a la fuerza bruta o los metían en la cárcel o los expropiaban de sus tierras. Y en el caso, vuelvo al ejemplo del artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política, se dice que toca pagar impuestos, gastos e inversiones, porque si se incumplen el pago de los impuestos, pierden las propiedades. Eso sería la relación que siempre existió entre la monarquía y la propiedad privada. Y muchas gracias.